Activa tu genio interior no con fórmulas mágicas ni con motivación efímera, sino con la adversidad amable de la disciplina temprana, porque el auténtico despertar del alma sucede en el silencio que precede al caos cotidiano. Cuando aún no han llegado los mensajes, cuando el mundo duerme y tu conciencia se alza en soledad, por eso, el primer hábito estoico que debes abrazar para encender esa chispa de genialidad latente es levantarte antes del ruido. Antes de que la ciudad rompa su letargo, antes de que los deberes y las urgencias se disputen tu atención, antes incluso de que el primer rayo de sol irrumpa en tu ventana, despierta con deliberación y esmero. Haz de ese instante un santuario secreto, tu templo interior donde las voces ajenas no penetran y la mente se aclara. Imagínate a Marco Aurelio, emperador filósofo, asomado a la penumbra del alba, plasmando en su diario pensamientos que hoy veneramos como tesoros de sabiduría, no porque buscara fama ni halagos, sino porque comprendía que la virtud brota de la serenidad y la reflexión callada. Tú, en ese mismo acto, demuestras que eres dueño de tu voluntad y no esclavo de las costumbres impuestas. Que decides gobernar tu reino interno antes de someterte al desgaste de lo externamente urgente. Cada mañana en que te obligas a abandonar la cama antes de que el mundo exija tu presencia equivale a una victoria pequeña pero definitiva. Antepones tu verdad al dictado de la comodidad y envías un mensaje al universo de que estás dispuesto a pagar el precio de tu grandeza. Y en ese acto de rebelión silenciosa, tu genio interior recibe la señal de que ha llegado su momento, porque la claridad, como el rocío sobre la hierba, solo permanece si la luz no la evapora con prisas y distracciones. Por ello, en esos primeros minutos, dedica tu atención a lo esencial, respira profundamente, alinea tu columna con tu propósito, bebe agua lenta y consciente, y deja que las ideas afloren como burbujas de sapiencia desde las profundidades de tu conciencia. No revises redes, no contestes correos, no te apresures a vestirte, quédate desnudo de pensamientos ajenos, perdido en tu propia presencia, en ese silencio inaugural donde el genio se reconoce y surge con fuerza. Otorgándote visiones claras de tus metas, soluciones ingeniosas a problemas que ayer parecían montañas infranqueables y esa intuición refinada que solo ofrece la intimidad con uno mismo. Cuando construyes este santuario matinal, tu día ya no es una sucesión de reacciones, sino una orquesta dirigida por tu voluntad, cada tarea posterior, el entrenamiento, el trabajo, la conversación. El descanso, se viste de propósito porque partió de un acto deliberado de poder interior. Y así, sin ruido, sin prisa, sin espectadores, siembras la semilla de tu genio. Ahora profundiza, ¿por qué el levantarte antes del ruido es más que un simple cambio de hora? Porque enseña 4 lecciones estoicas fundamentales, cada una alimentando tu genio. Primera lección, el autocontrol, la sublime victoria de vencer al cuerpo perezoso y gobernar la carne con tu mente. Cada vez que rompes la comodidad de la cama, proclamas tu soberanía interior. Menguas la tiranía del deseo inmediato y demuestras que solo tú decides cuándo empieza tu día. Segunda lección, la preparación silenciosa, el arte de tallar en la penumbra las herramientas que usarás bajo la luz pública, en ese espacio reservado, pulen las virtudes que luego relucirán sin alarde ante los demás. Tercera lección, la conexión con el propósito, porque en la tranquilidad del alba tu mente capta la melodía de tu misión vital, lejos del bullicio superficial y de la urgencia impostora que nos desvía del rumbo. Cuarta lección, la creación de un hábito poderoso, pues cada repetición fortalece el músculo de la constancia, y cuando este hábito se arraiga, tu genio deja de ser un destello ocasional para convertirse en un fuego que arde de día y de noche. Para integrar este hábito, sigue estos pasos estoicos prácticos. 1. Planifica tu hora de despertar la noche anterior. Decide con firmeza la hora exacta y visualízate levantándote antes de la alarma. 2. Coloca el móvil lejos de la cama o apaga las notificaciones. Que el primer sonido sea tu propia respiración, no el pitido de un mensaje. 3. Ten listos tus rituales, un vaso de agua, tu libreta de meditaciones, un lugar despejado donde sentarte. Minimiza la fricción para que la inercia de la acción te arrastre. 4. Comprométete públicamente, comparte con alguien de confianza tu nueva hora de despertar o grábate un mensaje de voz asumiendo ese reto. La responsabilidad externa refuerza tu disciplina interna. 5. Hazlo por 66 días seguidos. Según la psicología del hábito, ese es el tiempo aproximado para que una acción repetida se convierta en parte de tu identidad. Con este primer hábito, tu genio interior da el primer paso, deja la comodidad atrás y entra en el territorio donde se forjan las ideas más audaces. Desde aquí, ya no eres la misma persona que se dejó arrastrar por la pereza,
Eres un creador consciente, un arquitecto de tu destino, un ser despierto en el amanecer de su propio potencial. Activa tu genio interior no con fórmulas mágicas ni con motivación efímera, sino con la adversidad amable de la disciplina temprana, porque el auténtico despertar del alma sucede en el silencio que precede al caos cotidiano. Cuando aún no han llegado los mensajes, cuando el mundo duerme y tu conciencia se alza en soledad, por eso, el primer hábito estoico que debes abrazar para encender esa chispa de genialidad latente es levantarte antes del ruido. Antes de que la ciudad rompa su letargo, antes de que los deberes y las urgencias se disputen tu atención, antes incluso de que el primer rayo de sol irrumpa en tu ventana, despierta con deliberación y esmero. Haz de ese instante un santuario secreto, tu templo interior donde las voces ajenas no penetran y la mente se aclara. Imagínate a Marco Aurelio, emperador filósofo, asomado a la penumbra del alba, plasmando en su diario pensamientos que hoy veneramos como tesoros de sabiduría, no porque buscara fama ni halagos, sino porque comprendía que la virtud brota de la serenidad y la reflexión callada. Tú, en ese mismo acto, demuestras que eres dueño de tu voluntad y no esclavo de las costumbres impuestas. Que decides gobernar tu reino interno antes de someterte al desgaste de lo externamente urgente. Cada mañana en que te obligas a abandonar la cama antes de que el mundo exija tu presencia equivale a una victoria pequeña pero definitiva. Antepones tu verdad al dictado de la comodidad y envías un mensaje al universo de que estás dispuesto a pagar el precio de tu grandeza. Y en ese acto de rebelión silenciosa, tu genio interior recibe la señal de que ha llegado su momento, porque la claridad, como el rocío sobre la hierba, solo permanece si la luz no la evapora con prisas y distracciones. Por ello, en esos primeros minutos, dedica tu atención a lo esencial, respira profundamente, alinea tu columna con tu propósito, bebe agua lenta y consciente, y deja que las ideas afloren como burbujas de sapiencia desde las profundidades de tu conciencia. No revises redes, no contestes correos, no te apresures a vestirte, quédate desnudo de pensamientos ajenos, perdido en tu propia presencia, en ese silencio inaugural donde el genio se reconoce y surge con fuerza. Otorgándote visiones claras de tus metas, soluciones ingeniosas a problemas que ayer parecían montañas infranqueables y esa intuición refinada que solo ofrece la intimidad con uno mismo. Cuando construyes este santuario matinal, tu día ya no es una sucesión de reacciones, sino una orquesta dirigida por tu voluntad, cada tarea posterior, el entrenamiento, el trabajo, la conversación. El descanso, se viste de propósito porque partió de un acto deliberado de poder interior y así, sin ruido, sin prisa, sin espectadores, siembras la semilla de tu genio. Ahora profundiza, ¿por qué el levantarte antes del ruido es más que un simple cambio de hora? Porque enseña 4 lecciones estoicas fundamentales, cada una alimentando tu genio. Primera lección, el autocontrol, la sublime victoria de vencer al cuerpo perezoso y gobernar la carne con tu mente. Cada vez que rompes la comodidad de la cama, proclamas tu soberanía interior. Menguas la tiranía del deseo inmediato y demuestras que solo tú decides cuándo empieza tu día. Segunda lección, la preparación silenciosa, el arte de tallar en la penumbra las herramientas que usarás bajo la luz pública, en ese espacio reservado, pulen las virtudes que luego relucirán sin alarde ante los demás. Tercera lección, la conexión con el propósito, porque en la tranquilidad del alba tu mente capta la melodía de tu misión vital, lejos del bullicio superficial y de la urgencia impostora que nos desvía del rumbo. Cuarta lección, la creación de un hábito poderoso, pues cada repetición fortalece el músculo de la constancia, y cuando este hábito se arraiga, tu genio deja de ser un destello ocasional para convertirse en un fuego que arde de día y de noche. Para integrar este hábito, sigue estos pasos estoicos prácticos. 1. Planifica tu hora de despertar la noche anterior, decide con firmeza la hora exacta y visualízate levantándote antes de la alarma. 2. Coloca el móvil lejos de la cama o apaga las notificaciones, que el primer sonido sea tu propia respiración, no el pitido de un mensaje. 3. Ten listos tus rituales, un vaso de agua, tu libreta de meditaciones, un lugar despejado donde sentarte. Minimiza la fricción para que la inercia de la acción te arrastre. 4. Comprométete públicamente, comparte con alguien de confianza tu nueva hora de despertar o grábate un mensaje de voz asumiendo ese reto. La responsabilidad externa refuerza tu disciplina interna. 5. Hazlo por 66 días seguidos, según la psicología del hábito. Ese es el tiempo aproximado para que una acción repetida se convierta en parte de tu identidad. Con este primer hábito, tu genio interior da el primer paso, deja la comodidad atrás y entra en el territorio donde se forjan las ideas más audaces. Desde aquí,
Ya no eres la misma persona que se dejó arrastrar por la pereza, eres un creador consciente, un arquitecto de tu destino, un ser despierto en el amanecer de su propio potencial. El segundo hábito estoico para activar tu genio interior es hacer lo más difícil primero, no porque sea una estrategia productiva moderna, sino porque es una declaración estoica de dominio propio, una forma de decirle al universo: yo elijo lo que es correcto por encima de lo que es fácil, yo tomo el peso más pesado al principio del día porque así se entrenan los hombres fuertes, yo no pospongo la incomodidad, la abrazo, la busco, la convierto en mi aliada, y al hacerlo, transformo mi carácter en piedra firme y mi mente en espada filosa. Cuando haces lo más difícil primero, no solo vences al dragón que más escupe fuego, sino que te conviertes en el tipo de persona que no necesita motivación, sino propósito, y eso, querido lector, es lo que los estoicos cultivaban en su núcleo. Una voluntad inquebrantable, entrenada para soportar lo más duro antes de cualquier recompensa. Imagina esto: mientras otros inician el día en piloto automático, tú entras en el campo de batalla mental con tu mayor desafío al frente y lo atraviesas con fuerza, con decisión, con energía concentrada, y al hacerlo, dominas no solo la tarea, sino tu ser entero. No te engañes pensando que puedes llegar a la genialidad evitando lo incómodo es la fragua donde se templa el genio, es el frío del amanecer, la conversación difícil, el trabajo exigente, la lectura densa, el entrenamiento brutal. Todo aquello que otros esquivan y tú eliges mirar de frente, hazlo primero y tu alma se hará invulnerable. ¿Por qué primero? Porque al comenzar el día con lo más difícil, tu energía aún está intacta, tu enfoque es más agudo, y tu mente no ha sido contaminada por las demandas externas. Es en esas primeras horas cuando puedes canalizar toda tu fuerza hacia una sola dirección, completar la tarea que define tu progreso, tu mejora, tu crecimiento interior. Séneca decía que ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige, y tú, al atacar primero tu mayor reto, demuestras que sabes cuál es tu norte, que no estás navegando sin timón, sino con un plan estoico marcado con fuego. ¿Cuál es tu tarea difícil? Puede ser diferente para cada uno: terminar ese proyecto que postergas hace semanas, tener esa conversación que te aterra, estudiar ese libro que exige concentración total. Entrenar cuando todo el cuerpo te suplica quedarte quieto, cualquier cosa que sepas que te eleva, pero que también te cuesta, esa es tu prueba, y si la enfrentas al comenzar el día, te elevas en dignidad, en poder, en dominio propio. No la hagas después, no la dejes para más tarde, no caigas en el autoengaño de cuando tenga más energía, porque esa energía la habrás disipado respondiendo mensajes, cumpliendo con lo urgente, distrayéndote con el ruido del mundo. Haz lo más difícil primero, y verás cómo tu percepción de ti mismo cambia radicalmente, y eso es clave, porque la genialidad no es solo capacidad, es sobre todo identidad. Cuando haces lo difícil primero, refuerzas la creencia interna de que eres disciplinado, que eres valiente, que eres imparable, y entonces tu genio interior empieza a hablar más fuerte, más claro, con más confianza, ya no se esconde, ya no duda. Ya no depende de inspiración externa porque has sido convocado por tu coraje. Ahora bien, ¿cómo se aplica este hábito con precisión estoica? Paso 1. Identifica la tarea más valiosa y más desafiante del día la noche anterior. No improvises por la mañana, decide con claridad antes de dormir cuál es ese acto que, si lo completas, cambiará el curso de tu jornada. Paso 2. Asegúrate de que esa tarea esté alineada con tu propósito, no con lo que otros esperan, no con lo que simplemente se ve bien, sino con lo que realmente te lleva a un lugar más alto. Paso 3. Al despertar, evita distracciones y empieza por esa tarea sin negociación interna, sin excusas, sin debate, no necesitas querer hacerlo, solo hacerlo. Y esa es una lección estoica de oro: no esperes a sentirte bien para actuar, actúa y después te sentirás bien. Paso 4. Una vez completada la tarea difícil, siéntate en silencio y reconoce tu poder, no te distraigas inmediatamente. No corras al siguiente ítem de la lista, mira lo que hiciste, mira en quién te estás convirtiendo, permite que esa victoria interior se asiente profundamente en tu alma. Cuando repites esto día tras día, tu carácter muta, y con él, tu mente se expande. Ahí nace el genio interior, no por milagro, sino por método. Los estoicos sabían que el dolor bien administrado forja grandeza, que el deber antes que el deseo es el camino hacia la virtud, y tú, cuando haces lo más difícil primero, te colocas en esa misma senda. Te vuelves resistente al fracaso, impasible ante la crítica, firme ante la duda, te conviertes en ese tipo de ser humano que inspira sin hablar, que lidera sin imponerse, que avanza sin distraerse.
Y lo más hermoso, los demás empiezan a sentir tu cambio no porque se los digas, sino porque lo irradian tus acciones, tu calma, tu enfoque, tu fuego interno contenido. Por eso, este segundo hábito no es solo una técnica de productividad, es una forma de vida estoica, un recordatorio diario de que tu alma fue hecha para grandes obras y que el precio de la genialidad es la disciplina frente a lo difícil. Hazlo primero y activa tu poder. El tercer hábito estoico para activar tu genio interior es el ayuno mental, una práctica olvidada en un mundo saturado de ruido, donde cada minuto parece exigir una respuesta, una reacción, una distracción, una opinión, pero el genio, ese fuego divino que vive dentro de ti, no nace en el ruido, sino en el silencio, no se nutre de la sobrecarga, sino del vacío fértil, no se enciende con más estímulos, sino con menos interferencias. Por eso, cada día, aunque sea por un periodo breve pero sagrado, debes practicar el retiro mental, el ayuno de información, la desconexión deliberada del bombardeo de datos, imágenes, opiniones y expectativas ajenas. Y permitir que tu mente vuelva a escucharse a sí misma, que tus pensamientos decanten, que tu alma respire sin ser interrumpida por el algoritmo o la ansiedad colectiva. Imagina a Epicteto, esclavo convertido en sabio, en silencio profundo antes de hablar, filtrando cada pensamiento antes de emitirlo, practicando el arte de pensar sin ruido, de elegir las palabras desde un lugar de verdad, no de urgencia. Ese es el nivel de dominio al que puedes aspirar tú también, si comprendes que no todo lo que ocurre merece tu atención, que no todo lo que llega a tu pantalla debe ser absorbido, que no todo lo que sientes debe ser expresado al instante. Hay una inteligencia que solo florece en el vacío, una creatividad que solo surge cuando cesa la estimulación constante, una claridad que solo nace cuando te atreves a apagar todo y quedarte contigo mismo. El ayuno mental no es pereza, es limpieza. No es evasión, es claridad, no es desapego del mundo, es conexión con lo que realmente importa. Por eso, cada día, busca un espacio de aislamiento sagrado, puede ser media hora en la mañana, puede ser un paseo en silencio sin música, puede ser una comida sin teléfono, una tarde sin redes, una noche sin noticias. Cualquier fragmento de tiempo donde no permitas que lo externo secuestre tu atención, donde no seas esclavo de lo inmediato, sino guardián de tu enfoque, va ahí, en ese espacio, es donde el genio empieza a susurrarte cosas que el ruido había silenciado. Te dirá, esto es lo que de verdad te importa, te dirá, esto es lo que estabas evitando, te dirá, esto es lo que necesitas soltar, te dirá, esto es lo que necesitas crear. No porque lo busques forzadamente, sino porque el silencio es fértil, es profundo, es alquímico. El ayuno mental es también el entrenamiento de tu atención, el músculo más subestimado en la era digital. Si no puedes estar 15 minutos contigo mismo sin mirar una pantalla, no eres libre. Si no puedes caminar en silencio sin necesidad de música o distracción, no eres dueño de tu mente. Si no puedes dejar un mensaje sin responder, no eres sabio. Eres reactivo, pero si puedes, aunque sea por breves momentos, sumergirte en la profundidad de la hora sin estímulos, entonces empiezas a recordar quién eres de verdad. ¿Cómo se implementa este hábito de forma estoica? Primero, define tu ventana de ayuno mental, que puede ir creciendo con el tiempo. Comienza con 10 minutos al día sin estímulos visuales ni auditivos, solo tú y tu mente, nada más. Segundo, hazlo en momentos clave, justo después de despertar o justo antes de dormir, cuando tu mente es más receptiva y tus defensas están más bajas. Tercero, durante ese tiempo, no intentes hacer nada, no medites activamente, no planifiques. Simplemente observa lo que ocurre dentro de ti sin juzgar, sin intervenir. Cuarto, lleva un diario para registrar lo que surge después del ayuno, ideas, patrones emocionales, intuiciones, resistencias. Cuando lo documentas, lo integras. Y al integrarlo, lo transformas. Recuerda que el genio no vive en la multitarea, vive en la atención profunda. No creas que más información te hará más sabio. Muchas veces, lo que necesitas es menos ruido y más silencio para que el conocimiento que ya tienes pueda organizarse, revelarse, madurar. El ayuno mental, además, fortalece tu espíritu contra la ansiedad social, contra la necesidad constante de opinar, de compartir, de demostrar algo al mundo. Te enseña que no tienes que estar disponible para todos. Te enseña que no pasa nada si no respondes enseguida, te enseña que no necesitas validación constante, te enseña que el valor verdadero no hace ruido, no pide aplausos, no necesita mostrar su proceso. Y eso es clave para liberar tu genio interior, que trabajes en silencio, que pienses profundo, que observes sin necesidad de intervenir constantemente. Hay un tipo de sabiduría que solo nace cuando dejas de buscar respuestas y empiezas a escuchar el eco de tus propias preguntas en un espacio sin interrupciones. Y es ahí,
en ese vacío fértil, donde las ideas más originales nacen, donde las decisiones más puras se toman, donde los caminos verdaderos se revelan. El ayuno mental es una forma de decirle al mundo, yo no soy una máquina de responder, soy un ser de contemplación y al hacerlo, al practicarlo con disciplina diaria, tu genio interior empieza a confiar en ti y empieza a aparecer con más frecuencia. Empieza a revelarte conexiones que antes no veías, empieza a entregarte soluciones que no se encuentran en ningún buscador sino en el centro de tu conciencia, menos es más, silencio es poder. Y desde esa quietud, tu fuego interior arde más claro, más fuerte, más sabio. El cuarto hábito estoico para activar tu genio interior es vivir cada día como si fuera tu última gran obra, no con miedo, no con prisa, sino con una intensidad serena, con una atención sagrada, con un compromiso profundo hacia cada acción. Como si cada movimiento tuviera el poder de definir tu legado, como si cada gesto, cada palabra, cada pensamiento, llevara consigo el peso de lo eterno y la belleza de lo efímero. Los estoicos no esperaban a que la vida les regalara el momento perfecto, ellos hacían perfecto cada momento con su presencia absoluta, con su intención impecable, con su disposición a vivir lo que les tocara sin queja ni evasión. Séneca lo decía claro, actúa como si cada día fuera una vida entera, y eso no es una metáfora bonita, es una orden espiritual, una llamada al despertar diario, una invitación a dejar de posponer lo que sabes que te construye. A dejar de esperar la motivación perfecta o el escenario ideal, y empezar a vivir con urgencia consciente, con fuego calmo, con compromiso radical con el instante presente, vivir como si hoy fuera tu última gran obra no es ansiedad, es presencia. No es correr, es decidir, no es apurarse, es honrar el momento que tienes ahora como si fuera oro puro, te das cuenta de cuántos días has entregado al olvido por no estar presente. De cuántas oportunidades has dejado pasar por mirar hacia el pasado o hacia un futuro incierto. El genio interior no necesita más tiempo, necesita más intensidad en el tiempo que ya tienes. Cada día puede ser una catedral invisible, una escultura de silencio, una sinfonía de decisiones conscientes. Pero para eso, debes tratar cada jornada como un artesano trata su obra maestra, con detalle, con paciencia, con excelencia, incluso en las tareas más pequeñas, porque para el estoico no hay acciones triviales. Todo lo que haces forma parte de tu carácter, de tu entrenamiento, de tu fuego interior. Por eso, cuando te levantes, repítete, hoy no es un día más, hoy es el día en que mi genio interior se manifiesta a través de cada cosa que haga, desde cómo saludo, hasta cómo respiro, cómo escribo, cómo soluciono un problema, cómo enfrento una dificultad, cómo escucho a otro ser humano. Vivir así te transforma en alguien inolvidable, porque tu energía no pasa desapercibida, tu atención no se diluye, tu presencia deja huella. No se trata de hacer grandes cosas, se trata de hacer todo con grandeza. Imagina por un momento que esta fuera tu última conversación, tu último amanecer, tu última oportunidad de crear, de amar, de expresar tu visión del mundo. ¿Qué harías diferente? ¿Qué dejarías de lado? ¿Qué decidirías hacer sin más excusas? Esa reflexión es la raíz de este cuarto hábito, no dejar que tu potencial se oxide en la espera, sino encenderlo ahora, cada día, en lo cotidiano, en lo simple, en lo que tienes a la mano. Eso es activación real del genio, no es grandiosidad, es grandeza. Y la grandeza estoica no se mide por aplausos ni números, sino por la fidelidad a tu propósito, por la coherencia con tus principios, por la energía con que vives incluso las horas silenciosas. ¿Cómo aplicar esto de forma concreta? Primero, al iniciar tu día, haz un ritual de enfoque, respira profundo, conecta con lo que quieres construir, escribe tu intención con claridad y haz una promesa a ti mismo de vivir ese día como si fuera una ofrenda al universo. Segundo, durante el día, vuelve constantemente a esa intención, en cada pausa, en cada duda, en cada obstáculo, recuérdate que estás creando tu última gran obra, y pregúntate si lo que estás haciendo honra esa visión o la traiciona. Tercero, al cerrar el día, revisa con honestidad, ¿viviste con presencia o con distracción? ¿Huiste del momento o lo habitaste? ¿Te alineaste con tu propósito o te vendiste al ruido externo? No para juzgarte, sino para corregirte, para ajustar, para elevar tu estándar día tras día. Cuando repites este ciclo, algo profundo cambia en ti, dejas de procrastinar, porque entiendes que hoy es lo único real, dejas de vivir en piloto automático, porque cada decisión se vuelve parte de tu legado. Dejas de depender de la aprobación externa, porque estás cumpliendo con una misión interna y es ahí donde el genio interior se vuelve fuego sagrado. No necesitas hacer milagros, solo necesitas vivir con intención radical.
No necesitas saber todo, solo necesitas estar presente de verdad, no necesitas ser perfecto, solo necesitas ser auténtico y consistente. La genialidad estoica nace cuando el hombre decide que su vida es su arte y que cada día es una pincelada eterna, incluso si nadie la ve, incluso si nadie la aplaude, incluso si parece una rutina común. Porque el verdadero genio no espera reconocimiento, se basta a sí mismo y tú, si decides vivir así, si decides hacer de cada día tu gran obra, te conviertes no solo en alguien productivo, sino en alguien imparable, inolvidable, elevado. Hay algo profundamente poderoso en quien vive con esa urgencia tranquila, con esa intensidad consciente, con ese respeto sagrado por el presente, no se desgasta, se fortalece, no se quema, se purifica, no se distrae, se enfoca, no se quiebra, se afila. Por eso, repítelo cada mañana, esta es mi última gran obra y hazlo real no para asustarte, sino para despertar el fuego que espera dentro de ti. Y si sigues los 4 hábitos que hemos revelado, la soledad sagrada, hacerlo difícil primero, el ayuno mental y vivir cada día como una obra eterna, entonces habrás hecho lo que pocos hacen, habrás convocado a tu genio interior. No como un visitante ocasional, sino como un compañero eterno en tu camino hacia la virtud, la excelencia y la libertad real.